Hola, hermanos míos en la fe. Los saluda un parroquiano del común que durante 30 años ha venido intentando, y no siempre con éxito, seguir las huellas de Jesucristo aquí, en mi amada Colombia. He formado parte de algunos grupos de crecimiento espiritual, siempre a la luz y al amparo de sacerdotes como consejeros espirituales, tratando de fortalecer, de consolidar, de cantar la palidez de mi pobre fe. Actualmente hago parte de una comunidad llamada Humildad y Verdad y me he atrevido a grabar este audio de tipo religioso con el fin de exponer precisamente eso, la verdad de la situación interna de nuestra iglesia. ¿Y por qué es tan importante este tema? Simplemente porque para todo hombre de buena voluntad, la prioridad número uno de su existencia debe ser Dios. En segundo lugar, su cónyuge, si es que está casado. En tercer lugar, los hijos, si es que los tiene. En cuarto lugar, su madre, el papá, los hermanos. Y relegado a un quinto lugar están los negocios y el trabajo. Entonces, por tanto, la iglesia debe significar para nosotros lo primero. Y por este motivo, es que no podemos seguir obnubilados por las falsas noticias que emanan del Vaticano, no podemos seguir engañados, amorcillados y manoseados por los oscuros planes de los líderes del mundo. Y para entender la situación que voy a explicar, tenemos que tener presente que existen fundamentalmente dos religiones en el universo. La una, la de la luz, la verdad y el amor, sí, esta, que es la nuestra, la católica, la humana y divina en su ser, nuestra madre. Y la segunda iglesia, que es la de la oscuridad, la mentira y el odio. Esta última iglesia puede tener muchísimas caras, llámese budismo, hinduismo, shintoísmo, vudú, santería, islam y todo tipo de esoterismos, brujería y todas esas falsas religiones que han sido creadas por los humanos a través de la historia. Y el diablo, quien definitivamente es un bufón, quiere y siempre ha querido ser Dios. Por eso en su soberbia y cegado por los celos, primero se rebeló al Creador. Se sonsacó un tercio de los ángeles del cielo y su lucha encarnizada siempre ha sido por ganar el trofeo más valioso del universo, las almas. Entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿y qué hace tan valiosa un alma? Y esto se debe a que cuando Dios, que es un sol de amor, en su afán inmenso de amar, quiso crear al hombre, sacó de sí miles de millones de almas para amarlas infinitamente y a su vez que esos miles de millones de almas lo amaran a él de manera infinita, desde la pureza, ajenas al pecado, y de esta forma impregnar el universo entero de amor. Qué plan más hermoso. Esto quiere decir que cada alma es un pedacito de Dios. Y obvio, por eso Satanás pues las quiere todas, ¿sí? Para ser como él, como el mismo Dios. Pero eso sí, así como existe una Trinidad sagrada, constituida por Dios Padre, Jesús, que es el amor infinito y puro hecho carne, y su vicario, que es el Papa, el diablo también tiene su Trinidad, ¿cierto? En cabeza, el mismo diablo. Tiene a su anticristo, que es el odio hecho carne.
y tiene su vicario que es el falso profeta, como lo llama San Juan ahí en el Apocalipsis. De igual manera, como la Iglesia Católica tiene diócesis y comunidades religiosas extendidas por todo el mundo, Satanás también tiene sus propias diócesis, que son las logias masónicas. El origen de estas logias se sabe que se remonta a hace más o menos 20 siglos, cuando ante el fenómeno contundente de Jesucristo nace el cristianismo, ¿sí? Eh, mm, Allí nació una hermandad que juró no solamente dominar el mundo, sino destruir el cristianismo, pero ya no con la ayuda celestial del Dios de Abraham y de Moisés, sino con la ayuda espiritual de Satanás. Y posteriormente, en 1717, ante la necesidad de expandirse, esta hermandad creó un nuevo brazo de trabajo muy eficiente y organizado al que llamaron masonería, ¿sí? Tomando el nombre del gremio de constructores de las hermosas edificaciones que había en París. Existe un documento italiano escrito en 1848, posiblemente eh, nacido allí en las logias de los Carbonari, que se llama La Alta Vendita, o sea, la alta venta. Y este documento afirma que dice lo siguiente: infiltraremos a la iglesia para poder tener a futuro nuestros propios obispos y, ¿por qué no?, un papa a nuestra medida. Y esto parece que empezó a hacerse realidad en los años 50, cuando la masonería empezó a reclutar muchachos en los bachilleratos de Estados Unidos y de Europa, ¿sí? Más de 1000 muchachos con ideas de izquierda, otros así, mariconcitos, los cuales ingresaron en los monasterios y comunidades. Y entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Pues la cosecha. Desde hace varios años se vienen haciendo cientos y cientos de denuncias de casos de pederastia y de abusos homosexuales por parte de obispos que ya en este momento están ancianos y que son totalmente apóstatas. Al llegar los años 70, esta masonería eclesiástica ya estaba muy consolidada, ya era muy fuerte, y cuando en ese momento fue elegido en 1978 Albino Luciano, quien tomó el nombre de Juan Pablo I, descubrió pues la corrupción financiera del Banco Vaticano, y ante la amenaza de que se iniciara una investigación exhaustiva, estos corruptos cardenales decidieron envenenar a Juan Pablo I, y lo hicieron a los 33 días de iniciar su pontificado. ¿Y cómo podemos probar esto? Pues lo podemos probar porque resulta que después de 40 años, un mafioso italiano de Nueva York de apellido Raimondi confesó haber participado en el asesinato junto con su primo, el cardenal Paul Marcinkus. Este Paul Marcinkus era el cardenal que dirigía en ese momento el Banco Vaticano. Expone Raimondi que el cardenal Marcinkus le puso gotas de Valium en el té al Papa, y cuando ya lo tenía dormido le administró cianuro. Esperaron unas horas, llamaron al médico del sumo pontífice y avisó que el Papa había sufrido un ataque cardíaco. Una vez muere Juan Pablo I, se cita cónclave, sube al pontificado Juan Pablo II, quien inmediatamente quería denunciar la corrupción que había en la banca vaticana, y la masonería eclesiástica inmediatamente lo mandó a asesinar en 1981. ¿Cómo lo hizo? Pues pidió ayuda a un grupo de extrema derecha, un grupo turco que recibía el nombre de los Lobos Grises. Estos enviaron al mejor de sus sicarios, Ali Agca,
quien intentó asesinar a Juan Pablo II y falló en su intento de asesinato a pesar de estar simplemente a 3 metros del Papa, ¿sí? Y esto debido a que una de las 4 balas que hicieron impacto en el cuerpo de San Juan Pablo II, la que penetró en el abdomen, hizo un extraño recorrido en zigzag y evitó perforar la aorta abdominal del Papa, ¿sí? Lo cual habría sido absolutamente fulminante, pero no fue así. Este fenómeno siempre el Papa se lo adjudicó a la ayuda de la Madre del Cielo. Eh, Desde 1996, un grupo de cardenales, miembros de la masonería eclesiástica y apóstatas furibundos, comenzaron a reunirse en San Galen, traducción, San Gallo, que es una ciudad suiza en donde allá en la intimidad de un monasterio planeaban con mucho detalle cómo tomarse el poder del pontificado. Y esto lo sabemos porque el mismo líder de ellos, el cardenal Gottfried Danels, belga, cardenal de Malinas, Bruselas, quien ya murió en 1919, afirmó durante el lanzamiento de su autobiografía, y además con tono jocoso, como muy gracioso, que él hacía parte de una mafia, la mafia de San Galen, con otros cardenales como José María Martini, Silvestrini, obispo de Milán, Casper y Lehmann, alemanes, el cardenal Hume, del Reino Unido, Ivan Luyén, eh, obispo en Holanda. Entonces, pues su santidad Juan Pablo II, ante la grave situación de corrupción del Vaticano que estaba presente y de la cual hacían parte eh, por lo menos la mitad de los obispos y cardenales, y ante la amenaza de un nuevo atentado contra su vida, acudió a su prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en su momento era Joseph Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, que ha sido considerado uno de los hombres más inteligentes que ha existido y además con una elevación teológica que perfectamente puede llevarlo a ser considerado doctor de la Iglesia e inclusive ser canonizado. Pues entre estos dos, San Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, crearon una nueva constitución apostólica. Es importante saber que una constitución apostólica es la norma legal de más alto nivel publicada por el obispo de Roma, cargo que además ejerce el mismo Papa, ¿no? Y exige absoluta obediencia por toda la Iglesia. Esta Constitutio Apostólica de 1996 se llama Universi Dominici Gregis, y esta Constitución expresa muy claramente en el punto 81 que condena el cabildeo, o sea, toda acción y conducta de insurrección a espaldas del Papa en ejercicio, en aras de ser elegido como pontífice. Y les voy a leer cómo redacta aquí la voluntad de San Juan Pablo II. Dice, los cardenales electores se abstendrán además de toda forma de pactos, acuerdos, promesas u otros compromisos de cualquier género que los puedan obligar a dar o negar el voto a uno o a algunos. Y si esto sucediera en realidad, incluso bajo juramento, decreto que tal compromiso sea nulo e inválido y que nadie esté obligado a observarlo, y desde ahora impongo la excomunión late sentencia a los transgresores de esta prohibición. Miremos la gravedad de esta ley, pues cuando la iglesia excomulga, significa que está condenando al infierno al infractor. Y el agravante de late sentencia quiere decir automáticamente, aunque ni el mundo ni nadie lo sepa, sin necesidad de poner el caso en manos de un tribunal de derecho canónico, esto se cumple
y aunque ni siquiera el infractor que realizó el cabildeo lo sepa, se cumple, porque el juicio del infractor ya está en manos del cielo. En el año 2012, Benedicto XVI recibe una carta en alemán de manos del cardenal colombiano de origen santanderiano, el cardenal Castrillón, y le dice a su santidad, le dice, su santidad, le entrego esto, yo no hago parte de esto, ¿sí? La carta en resumen dice que expresa la voluntad de un grupo de más de 2000 sacerdotes, incluidos diocesanos, obispos y cardenales, que a partir de ahora no lo reconocen como papa, como quien dice, le hicieron un golpe de estado y le piden que renuncie con amenaza de muerte. Pero su santidad Benedicto ya estaba preparado desde 1996 y ya había elaborado una estrategia con muchísima astucia. Y aquí pues voy a hacer un paréntesis. El pontificado tiene dos caracteres, el ministerio y el munus petrino. El ministerio significa que es el encargado de toda la parte administrativa de la iglesia, teniendo en cuenta que el sumo pontífice es el presidente, digamos, es el que tiene a cargo el país del Vaticano y que tiene embajadores que son los obispos por todo el mundo. Y el munus petrino quiere decir, significa que ejerce como vicario de Cristo. O sea, el Papa es nuestro dulce Jesús en la tierra, así como lo decía la Santa Catalina de Siena. Y estos dos caracteres o funciones son inseparables. Quiere decir que si un Papa quiere renunciar al pontificado, debe redactar un documento llamado Renunciatio en perfecto latín sin un solo error de ortografía que invalide el documento, donde debe afirmar que renuncia a la sede apostólica. Esa es la palabra que exige el Código de Derecho Canónico para que esta renunciatio se considere como válida. Por otra parte, no se puede renunciar al munus y no al ministerio, ni al contrario, porque ambos cargos van de la mano espiritualmente. Cierro paréntesis. Entonces, una vez su santidad Benedicto XVI recibe la carta amenazadora, convocó a una reunión donde hizo la lectura de una declaratio, o sea, un aviso, donde dice que renuncia al ministerio porque su cuerpo está cansado, que ya no puede, que su fatiga ya le impide realizar la parte administrativa y que el colegio cardenalicio debe ser convocado a un cónclave y que abandona la sede de Pedro para retirarse al Castel Gandolfo. Entonces miremos, en ningún momento redactó una renunciatio, no mencionó que estaba renunciando a la sede apostólica, solo renunció al ministerio, lo cual no se puede hacer. Y además es interesante notar que siendo un erudito en latín, cometió alrededor de 40 errores de ortografía, los cuales invalidan per se cualquier documento que hubiera redactado. Mm, Algunos tuvimos la oportunidad de ver una entrevista que se le hizo en ese momento a su santidad, donde dijo, renuncio al ministerio porque me faltan fuerzas. Por tanto, delego todas las funciones administrativas al nuevo obispo de Roma. Pero, yo soy el vicario de Cristo, por tanto seguiré llevando el apelativo de su santidad, seguiré vistiendo de blanco y llevaré el anillo de pescador, anillo que nunca ha llevado Bergoglio porque aún ostenta el anillo de obispo de Buenos Aires. Sin embargo, en esa ocasión, este grupo de cardenales de la mafia de San Galen, engolosinados con su aparente triunfo y cegados por su infamia,
no se percataron de la nulidad de la renuncia. Citaron a un cónclave fraudulento y eligieron a un candidato masón. Y digo masón porque conozco una fotografía de los años 70 donde aparece una firma de Jorge Mario Bergoglio cuando firmaba con los tres puntos característicos de la masonería. Además, me tuve la oportunidad de ver un video donde aparece Jorge Mario Bergoglio besando la mano de varios judíos házaros Illuminatis, donde una tenida de esos satánicos. Entonces, ¿qué significó esto de la nueva elección? Pues que un grupo muy grande de cardenales, previamente excomulgados por cabildeo y simonía, condenados por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, eligieron a ciegas a otro excomulgado. Por tanto, el obispo Bergoglio nunca ha sido papa, aunque funja como tal, y el único y verdadero pontífice siempre desde entonces ha sido su santidad Benedicto XVI durante los últimos 10 años hasta su muerte en diciembre 31 del año 2022. Pero Bergoglio, en esa ocasión, cuando sabe que es elegido, se vistió de blanco y el camarlengo del Vaticano anunció habemos papa, ¿sí? Engañó al mundo. Y Bergoglio declaró ante la multitud allí de la plaza de San Pedro que no soy papa, soy un obispo. Pues parece ser que sería una de las pocas verdades que ha dicho Bergoglio desde entonces. Mm, en primer lugar, se negó a ocupar las habitaciones del pontificio y seguramente pues para conservar su oscura intimidad, ¿cierto? Y como un gesto de falsa humildad, se negó a usar los zapatos rojos, signo que solamente lleva el sumo pontífice como un símbolo de acompañar a Jesucristo en el Via Crucis y demostrar al mundo que está dispuesto a derramar su sangre por Jesucristo. Obviamente él no quiere acompañar a Jesús, ¿cierto? Por otra parte, escudado con el nombre del santazo Francisco de Asís, ícono de la humildad, ha creado lentamente un ídolo en su propia persona, en su propia imagen, logrando que la inocencia de las multitudes ya lo considere como un santo en vida. Por este motivo y muchos más que voy a omitir en esta ocasión, este obispo puede ser considerado el más grande impostor de la historia, que en su condición de masón consagrado a Satanás lo ha demostrado desde el inicio de su falso pontificado. Empezando por el pectoral que luce y que además llevan todos los nuevos obispos que ha nombrado, como pude constatar yo aquí en la diócesis de mi ciudad. En este pectoral se puede ver, en primer lugar, que a diferencia de todos los papas anteriores, este no es un crucifijo, o sea, no es un Cristo en cruz, es un amuleto en forma de cruz, donde hay un pastor de ovejas. Pues se puede ver en la parte superior donde iría el letrero de INRI, hay una paloma en picada. Esta imagen satánica significa el ángel caído. Se puede ver allí entre el rebaño de ovejas que hay una figura de un cerdo y de una cabra, que son animales impuros en la cultura bíblica. El pastor no tiene un rostro con ojos, sino es una calavera. Sus brazos cruzados sostienen las patas de un cordero, emulando al dios Osiris, que es un dios y un demonio egipcio. De manera contraria a los brazos de Cristo, ¿cierto? En la cruz, abiertos, como se entregó como cordero en la cruz. Y si buscan en internet la imagen del crucifijo del Papa Francisco, van a poder ver allí claramente que una pierna, la pierna derecha del pastor, va caminando en sentido contrario al cuerpo, va en dirección opuesta.
Esto en el ocultismo es símbolo del engaño, indicar un camino contrario. Este evidente enemigo de Jesús y de María a través de varios sínodos ha intentado destruir el magisterio de la Iglesia. Primero, en el sínodo de la familia del año 2014 se redactó el documento final que lleva el nombre de Amoris Laetitia, en donde se puede leer a partir del punto 299 que Bergoglio menciona que muchas personas que viven en situaciones irregulares, llámese matrimonio civil o unión libre, deben ser integrados en la comunidad cristiana en las diversas formas posibles, evitando, eso sí, cualquier ocasión de escándalo. Que además que la lógica de la integración es que no solo sepan que pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino que pueden tener una experiencia feliz y fecunda. Que además tienen derecho a expresarse en los diferentes servicios eclesiales, o sea, que pueden proclamar la palabra, hacer parte de los equipos de los ministerios de evangelización, aún en pecado, que que las formas de exclusión vigente deben ser superadas, y que ellos que viven así en unión libre no solo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la iglesia. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que los que viven en adulterio o en uniones irregulares, inclusive homosexuales, pueden acceder a la comunión. Entonces, pues se puede apreciar que este documento echó por tierra las palabras de Jesús cuando afirmó que los adúlteros no entrarían en el reino de los cielos. Ahora, si el laico de a pie se entera que ya no vive en adulterio o que su adulterio ya no se considera pecado, asume que no requiere confesión, ¿cierto? Y si a este laico su conciencia le dicta que sí está viviendo en pecado como le enseñaron sus padres y sus sacerdotes toda la vida, y ahora sí se le permite comulgar así, empecatado, pues fácilmente puede concluir que existía un error teológico y que posiblemente que la hostia no es la presencia real de Jesucristo. O sea, de manera que con el documento Amor y Leticia fueron asesinados tres sacramentos: el matrimonio, la penitencia y la Sagrada Eucaristía. En el año 2019 tuvo lugar un sínodo muy extraño, el de la Amazonía, en el cual los obispos participantes realmente nos engañaron, como se dice, nos metieron los dedos en la boca, presentándonos un dios de los Andes llamado la Pachamama, como si fuera un dios adorado por los nativos de la Amazonía. Y lo consideraron muy importante a tener en cuenta en el sínodo. Este falso dios realmente es una potestad demoníaca de alto rango y de alto poder, que está representado con el perfil de una mujer embarazada, posiblemente el anticristo. Pues para escándalo de nosotros, esta imagen y falso Dios fue entronizada en una de las iglesias del Vaticano en ese momento, llevada sobre una canoa en hombros por varios cardenales, escoltados, eso sí, por un coro de chamanes, de brujos, y quienes al son de maracas, sonajeros, cascabeles y humos colocaron esa pestilente imagen sobre el altar, desplazando de allí a la sagrada hostia, ocupando el lugar de la luz del mundo. De verdad que no hay derecho. Resulta entonces, según esto, que ahora tenemos un nuevo Dios. Y al parecer Jesucristo volvió y nos mintió al afirmar que los idólatras no entrarían en el reino de los cielos, según Bergoglio. En ese mismo año, 2019, Bergoglio se reunió en los Emiratos Árabes con el representante más importante del Islam, el gran imán al-Azhar, allá en Abu Dhabi.
donde firmó el documento sobre la fraternidad humana, por la paz mundial y la convivencia común, documento que se conoce como la Declaración de Abu Dhabi. Entonces vamos a mirar ese documento que dijo. Este documento exhorta a que la fe debe enfocarse en la fraternidad humana, ¿sí? El respeto recíproco, la comprensión de que la gracia inmensa y divina hace que todos seamos hermanos y que además que la diversidad de religiones es voluntad de Dios. Pero si analizamos esto, primero que todo, Jesucristo lo dijo muy claro cuando respondió a la pregunta que él mismo profirió. ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Refiere el Evangelio que, señalando a sus amigos que estaban allí enfrente, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que por ese motivo los musulmanes, ¿sí? Como los musulmanes no hacen la voluntad del Padre, ni siguen el Evangelio, ni acceden a los sacramentos de la iglesia, no son nuestros hermanos, como tampoco los judíos, ni los chinos, ni los budistas, ni los hindúes, ni los bahai, ni ninguna de esas falsas religiones. Segundo, la diversidad de religiones no es la voluntad divina, porque pues para eso vino Jesucristo, a decirnos, muchachos, ustedes están equivocados, la única verdad es esta. ¿Mm? Porque las otras religiones son simplemente el fruto del hombre y de los encuentros de las culturas con demonios y de la necedad de no acoger la voluntad de la Santísima Trinidad. Con la firma de ese documento, Bergoglio nos dio fue a entender que todas las religiones son válidas y que a través de cualquiera se llega al paraíso. Negó a su vez la necesidad de seguir a Jesús para poder llegar al cielo. Este obispo una vez más nos quiso decir que hemos vivido engañados por 20 siglos y que Jesús nos mintió cuando afirmó que Él era el camino, la verdad y la vida. Un año después, en el año 2020, en ese iterante delirio por motu propio, realizó otra barbaridad. Le cercenó al pontificado 3 títulos que siempre ha asumido y ha ostentado el Santo Papa. El primero, el título de vicario de Cristo. Desde ese momento, el sumo pontífice ya no es ni será en lo sucesivo el representante de Jesús en la tierra. Porque, ¿y por qué? Pues porque él es el vicario del demonio. El segundo título que le cercenó fue el de sucesor del príncipe de los apóstoles. O sea, el Papa ya no es considerado el sucesor de Pedro. Y el tercer título que mutiló fue el de siervo de los siervos de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque él no quiere ser como Jesús. Jesús, invadido de amor, se abajó y como humilde sirviente le lavó los pies a sus amigos allá en el cenáculo, ni tampoco quiere decir ser como María, la discípula perfecta, quien plena del Espíritu Santo fue con premura a Karen a servir a su prima, la anciana que había quedado embarazada. Él solamente le quiere servir a Satanás, a Belcebú, a Lucifer. Entonces, entonces dice, bueno, y entonces ese santo, ese padre, ese Papa Francisco, ¿quién es? Entonces, ¿quién es? Pues para llenarnos de espanto. Ya anunció hace unos poquitos días que a partir del 29 de junio de este año, del 2024, además en forma mordaz, porque coincide con la fiesta de San Pedro y San Pablo, el pontífice ya no llevará el título de papa, sino el de presidente Bergoglio. ¿Qué opinan? Esto quiere decir que desde junio ya no existe el papa, que el título de papa muere. Esto lo hizo con el argumento de que este título está desfasado con las connotaciones que implica, que para lograr una unidad con todos los tipos de cristianismos. Bueno, hemos podido escuchar en sus homilías que nunca ha perdido la oportunidad de lanzar sus habituales herejías.
Estas ya son más, ya superan las 200. Y una de las más dolorosas que recuerdo es cuando se refirió a la Virgen como una mujercita que con mucho trabajo logró hacerse santa. Y en sus propias palabras dijo, es una santita a la que le pedimos favores baratos. Esto sí, pues realmente, esa no es la forma de referirse a la Madre de Dios y a la propia Reina del Universo, como santita. Nunca ha podido esconder su desprecio por la Virgen. Ante la Virgen nunca se arrodilla. En cambio, sí lo hace besándole los pies a los pastores protestantes, a los imanes allá en el Medio Oriente y a los transexuales. El discurso en sus homilías siempre deja entrever esa tendencia izquierdista, ¿no? Y tampoco ha ocultado la aprobación del aborto. Primero, cuando nos exhortó al mundo a que obedeciéramos a la ONU. Y la ONU es una organización abiertamente abortista. Y luego lo confirmó cuando se le preguntó en la época de la pandemia que qué opinaba de las vacunas del COVID, ¿sí? Ya que es conocido públicamente que estas vacunas son sintetizadas utilizando tejidos renales de fetos que se obtienen mediante abortos provocados a mujeres con 7 meses de embarazo a las que se les hace cesárea. Luego el neonato es asesinado con unas incisiones en la espalda para extraer los riñones. Y Bergoglio respondió que se justifica, ¿sí? Estos abortos están justificados. Hace unos meses causó de nuevo estupor al afirmar públicamente que en aras de controlar el cambio climático, que parece que es el tema que a él, el único que le importa, deberíamos considerar la eutanasia, ojo, para autistas, discapacitados y alcohólicos. Eso es un horror. El representante de Jesús proponiendo abiertamente el asesinato de inocentes. Además, qué interesante, ¿no? Que no haya incluido a los drogadictos, pero pues claro, al nuevo orden mundial le interesa que todos nos droguemos y que puedan ellos cosechar una generación de idiotas, podernos manejar facilito. Entonces, mmm, con sus frutos nos deja muy claro el origen de esa formación teológica, ¿sí? Mm, en la cual él ha sido un discípulo aguerrido, ese discípulo de la teología, de la liberación, que nació y actualmente reina en la comunidad de los jesuitas. Aquí podemos atar cabos y concluir que a este personaje se referían las profecías cuando hablaban del Papa Negro. No era un papa de piel negra, sino de uniforme negro de jesuita. Podemos concluir, después de analizar esto, que Bergoglio definitivamente ha creado una nueva iglesia ecuménica, o sea, una iglesia universalmente abierta a todos los credos, con una iglesia permisiva, una iglesia lobby gay, comunista, incluyente, adúltera, abortista, eutanásica e idólatra. Yo les pregunto, ¿es esa su iglesia? ¿Es esa la Santa Iglesia que heredamos de España, que confirmó la Virgen de Guadalupe y que nos entregaron con amor nuestros padres y abuelos como nuestra mamá? ¿Es esa iglesia bergogliana por la que se entregó nuestro amado Jesús como Cordero Perfecto para lograr nuestra redención? Yo no creo. Lo que sí percibo es que Satanás realizó una jugada maestra al tomarse el pontificado y sentarse en la sede de Pedro, que se adueñó de los templos del mundo y que está desviando la fe de nosotros, los fieles.
eh, podemos ver que es a esa iglesia a la que se refería San Juan en el Apocalipsis, la ramera, la prostituta, o sea, entiéndase como la corrupta, vestida de púrpura y montada sobre la bestia escarlata, ¿sí? O sea, esa dirigida por los obispos purpúreos, apóstatas y comunistas. Yo los invito a que reflexionemos un poco. Si esa nueva iglesia corrupta no es mi iglesia, porque ya no es la de Jesucristo de la hostia, la santa, ni la de María siempre virgen, entonces, ¿qué hago yo metiéndome en esas misas en unión espiritual con Bergoglio? Tenemos que recordar que el sacramento de la Eucaristía comienza con la bendición inicial y termina con la bendición final. Y todo lo que se diga y haga durante todo el sacramento tiene sentido espiritual y divino. Y si durante la Santa Misa el sacerdote pide a Dios Padre que confirme en la fe y en la caridad a la iglesia peregrina en la tierra, y solicita que la dirija su siervo, el sumo pontífice Fámulo Tuo Papa, de manera honesta está confirmando que el Papa sí es el vicario de Cristo en la tierra, como lo estableció el mismo Jesús, y lo confirmó San Pablo cuando afirmaba que donde está el Papa está la Iglesia. Tenemos que tener presente que lo siguiente, al comulgar nosotros, existe una unión mística y divina entre mi estado de gracia, la potestad de las manos del sacerdote que me entrega el cuerpo y la sangre de Jesús, quien está unido a su vez espiritualmente al obispo, el obispo está unido espiritualmente al Santo Padre y el Santo Papa va de la mano de Jesús. Esta unión espiritual debe y tiene que ocurrir en perfecta armonía celestial para que al yo comulgar se fortalezca la iglesia, yo me cristifique y me gane las gracias del cielo. Nosotros, la iglesia católica a través de siglos hemos podido gozar de los privilegios de la comunión, ¿sí? Siempre a la luz y la verdad a través de la historia. Pero ahora, miremos qué diferencia. Bajo el amparo de un impostor, no elegido canónicamente, sino por la masonería eclesiástica, como ocurrió con Bergoglio. Cuando el sacerdote pide a Dios Padre que nos una espiritualmente a Francisco, estamos entregando el cuerpo y la sangre ¿a quién? Al diablo, a quien alias Francisco le ha consagrado su propia alma. Miren qué diferencia. Hace 20 siglos Jesús se entregó voluntariamente como ofrenda perfecta al Padre, haciéndose prisionero de amor en la hostia. Ese fue el gran legado de amor que nos hizo. Pero ahora que tenemos un mercenario de Satanás como cabeza de la iglesia, Jesucristo sigue y aún permanece prisionero de amor en la hostia. Y los sacerdotes que celebran la misa en unión espiritual con Francisco, o sea, una cum Francisco, están elevando nada menos que el hermoso cáliz de la salvación al demonio a través del espíritu de Francisco. Definitivamente esas consagraciones que se realizan en esa nueva iglesia bergogliana son, sí son perfectamente válidas y sí hay transubstanciación de las especies, son válidas, pero son ilícitas, porque esa no es la forma en la cual Jesucristo quiere ser ofrecido. Estas consagraciones ofenden, humillan a nuestro Jesús y con esto pues el diablo se regocija de estar feliz. Mm, Esto quiere decir que a Satanás lo último que le puede interesar es hacer inválida la consagración, ya sea a través del cambio de las especies
o a través del cambio de la fórmula de consagración. No esperemos eso para abandonar las iglesias. En este momento el príncipe de la mentira está pletórico de gozos, observando cómo los laicos del mundo, unos necios, acomodados y otros inocentes, seguimos participando de esos sacrilegios día a día. Podemos preguntarnos, ¿y por qué el mundo en su mayoría es ajeno a lo que está ocurriendo en la iglesia? La respuesta es muy sencilla, es que la culpa la tiene el silencio de los obispos, ya que pues, cada obispo que ha ido muriendo en este pontificado ha sido reemplazado por uno nuevo, obviamente perteneciente a sociedades secretas, que comulga y le cura la espalda a ese falso profeta. Estos nuevos obispos y todos los que guardan silencio son culpables. Son esos perros mudos que menciona Jesús. Son culpables porque no quieren pelear obviamente, con las alfombras rojas y las venias, ni quieren intentar vender seguramente un báculo de segunda, ¿cierto? El Código de Derecho Canónico rige todos los aspectos de la Iglesia y es ley que exige absoluta obediencia. En el canon 844, numeral 2 dice que todo sacerdote hereje, cismático, apóstata, en entredicho, escándalo público, eh, abierto concubinato, está excomulgado con el agravante de late sentencia, o sea, ipso facto, porque es el cielo el que lo está juzgando con rigor. Entonces debe entenderse como hereje todo el que niegue uno o varios dogmas de la iglesia. Cismático es el que no reconoce la autoridad del verdadero papa. Y apóstata el que no reconoce al papa y niega los dogmas de la iglesia. Entonces, ojo, este numeral 844 advierte en este mismo canon que todo fiel que reciba los sacramentos de las manos de estos sacerdotes infractores participa del pecado mortal de dichos sacerdotes. Importante, esta es la ley de la iglesia y el cielo se toma muy en serio las cosas de la tierra. Si tenemos claro que esa nueva iglesia bergogliana no es nuestra santa iglesia, ¿sí? Ya es esa, la de Bergoglio, y allí se realizan sacrilegios con cada consagración. Yo te digo, ¿vas a seguir acudiendo a esas asambleas satánicas de barrio comulgando con el presidente Bergoglio? Por favor, no acudamos a esas misas de la religión bergogliana. Por favor, bajemos un poco la cabeza y cumplamos con la ley de la verdadera iglesia santa de Cristo. Ya no seamos más delincuentes espirituales. Por favor, no humillemos más a Jesús. Por favor. Gloria Pater, et Filio, et Spiritui Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén.